Bienvenidos a la quinta clase del curso de lances de presentación de la Escuela de Pesca de Water People. En la clase anterior, si os acordáis, vimos el lance curvo. En esta clase vamos a ver lo que son las curvas viajeras. Básicamente la diferencia, como decía en el anterior vídeo, la diferencia entre un lance curvo y la curva viajera es que el lance curvo voy a intentar meter una curva en la línea desde la punta de la caña hasta la mosca. Esa va a ser mi intención. Y la curva viajera, simplemente lo que voy a hacer es que a la hora de posar voy a meter una curva para salvar pues una piedra, para salvar un obstáculo, simplemente por meter una curva en una línea. Lo que haré será una línea recta, la curva y otra línea recta. Que esa curva se llama viajera porque la puedo meter según cuando meta la curva. La voy a meter o bien muy cerca de mí, digamos cerca de la punta de la caña, o bien a mitad de camino, o bien lo más cerca posible de la mosca. ¿Cómo voy a conseguir eso? Pues como siempre, con los lances de presentación, en la parada, lo que voy a hacer es que una vez que yo paro, meto la curva, y entonces al meter la curva, si la meto justo nada más parar, pues claro, esa curva va a viajar con el bucle hacia lo más cerca de la punta. Si paro, espero un poquito y meto la curva, pues se quedará más o menos a la mitad. Y si esa curva la meto al final del todo, cuando ya he parado y prácticamente todo se ha extendido y no hay tiempo para que viaje demasiado, se quedará muy cerca de mí. Entonces, como digo, lo que voy a hacer es un lance en el que yo, una vez que paro, meto una curva. ¿Cómo la meto? Pues es muy sencillo. Simplemente lo que hago es girar la muñeca, abrir y cerrar un poco, no exagerado como un extendido, sino abrir y cerrar lo justo para que la punta de la caña haga un giro, y entonces ahí se mete una ondulación, una curva, que va a ser lo que voy a conseguir que viaje. Entonces, en el momento de parar, meto una apertura y un cierre. Rápido. Paro y meto. Paro y meto. Entonces, al meter esa pequeña curva, lo que va a hacer es, ya digo, si es justo parar, meter la curva y esperar, va a viajar. Si paro, meto y espero, va a viajar menos, y si paro, espero y meto, pues va a viajar todavía menos. Este lance es un lance que nos puede venir muy bien en momentos determinados pescando, digamos, de cualquiera de las maneras. Bien podríamos estar pescando aguas arriba a las 12, bien podríamos estar pescando a las 9, bien podríamos estar pescando a las 3. Nos va a servir para salvar un obstáculo en un momento determinado. Pues estamos en una zona en la que se ha cebado una trucha detrás de una piedra y quiero salvar esa piedra, meto la curva y le meto esa curva viajera que va a hacer que vaya al sitio. Unas matas, cualquier tipo de situación en la que yo pueda o quiera o necesite salvar pues lo que sea. Cualquier obstáculo que pueda tener en el agua. Entonces vamos a hacer los lances curvos, que lo mismo podemos hacerlos, como digo, con las curvas hacia un lado, si abro la muñeca, o hacia el otro, si la abro en la otra dirección. Todos los lances, evidentemente, puedo ejecutarlos hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cómo quiera mover mi muñeca, o cómo la abra. Partimos, como en el resto de lances, de un lance básico, y en el momento de la posada o en el momento de la parada, yo puedo decidir cuando meto, como he dicho, mi curva. Entonces, en el momento de parar, paro, meto la curva y tengo una curva más o menos a mitad de camino, pero también podría meterla lo antes posible, entonces la curva viaja casi hasta la mosca, o la meto al final del todo y esa mosca y esa curva se queda cerca mía. Aquí dependerá también de esas curvas, van a ser más o menos exageradas dependiendo de la flexión que yo le dé a la muñeca. O sea, no es lo mismo, evidentemente, hacer esto, un ligero gesto que hace que sea muy ligera esa curva, a exagerarlo pues una cantidad mayor. Si yo lo abro más, lógicamente casi hago un lance curvo, pero podría que fuera una curva prácticamente imperceptible o que fuera una curva más abierta
Y lo mismo para el otro lado. Puedo meter una curva bien hacia la derecha, bien hacia la izquierda. Aquí, como digo, la posición de la curva va a quedar determinada en el momento en el que yo pare y haga ese gesto. Puedo hacerlo nada más parar, con lo cual la curva viaja prácticamente hasta la mosca. Puedo hacerlo a mitad de camino, con lo cual esa curva se queda a mitad de camino, lógicamente, o puedo hacerlo prácticamente al final, con lo cual esa mosca o esa curva prácticamente no viaja y se queda en la punta de mi caña. Se queda en la punta de mi caña, va más hacia la mitad o llega hasta la punta de la mosca. Dependerá también de lo que yo quiera hacer. Aquí incluso puedo meter, lo que pasa es que disparar línea en este tipo de lances es un poco más complicado, porque en el momento en el que yo disparo línea, pues es muy probable que la ondulación que yo haya querido hacer sea más fácil que se quede en nada. Pero vamos, básicamente el lance, como bien estáis viendo, se trata de un pequeño movimiento de muñeca, en el momento de después de la parada. Y entonces lo que voy a hacer es mandar la curva, joder, qué manía con la mosca, voy a mandar la curva, perdonadme, pues o bien lejos, o bien se va a quedar a mitad de camino, o bien me la voy a quedar lo más cerca mía posible. Todo va a depender del momento en el que yo haga esa ondulación con la muñeca, ese gesto de sacar, meter o meter, sacar. Así que este sería lo que serían las curvas viajeras, que son básicamente un lance, pues lo dicho, que nos sirve para salvar obstáculos, para de alguna manera, sí, fundamentalmente salvar obstáculos. Podríamos hacerlo, pero vamos, básicamente lo más interesante de este lance consiste en salvar un determinado tipo de obstáculos, porque se ha cebado una trucha por delante, tenemos una salguera, hay una mata, hay una rama, hay lo que sea y la trucha se ha cebado delante y nos interesa poner la mosca salvando ese obstáculo en concreto. Vamos a poder pescar o vamos a poder utilizar las curvas viajeras prácticamente en cualquiera de las posiciones del espectro. Consiste, ya digo, repito, por a fuerza de ser pesado, como siempre, que en el momento en el que yo paro es cuando abro la muñeca en cualquiera de las dos direcciones. Es decir, puedo parar, paro, abro o paro, abro. Entonces, en el momento en el que paro, decido si la quiero muy cerca de la mosca, entonces es parar y automáticamente hacer el gesto. La quiero un poco más hacia mí, paro, espero un poquito, abro el gesto, o la quiero al final del todo, paro y abro el gesto. Y este sería el lance o las curvas viajeras para poder utilizarlo en el río. En la próxima clase vamos a ver las serpentinas, que sería otro lance interesante en determinadas circunstancias, sobre todo a la hora de diferentes posiciones de corrientes y diferentes situaciones. Veremos las serpentinas, como digo, en la próxima clase. Hasta entonces, pues nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.